para darle honra y gloria, ¿no? Y hoy, solo por su gracia, pues estamos aquí para poderle servir. Y damos gracias a Dios por eso. Muy bien. Buen día, familia. ¿Cómo están? Bien. Bendecidos, gracias a Dios, ¿no? Me acuerdo de nuestra hermana Lupita Serrano, algunos la conocen, en la iglesia de Querétaro, que siempre decía esto, le preguntabas, ¿no? Lo he comentado acá, ¿cómo está? Siempre decía, bien bendecida. Y para los que la conocemos, estuvimos orando por ella por varios años, porque es una persona ya mayor que se hizo cargo de su nieta, como hija la tomó, y una persona de mucha fe, con varias enfermedades, padecimientos, y oramos mucho tiempo por ella para que se pudiera pensionar, porque ya tenía una situación de salud. Y gracias a Dios, la semana pasada, lo quiero compartir para los que la conocen, fue su última semana de trabajo y ya preparándose para pensionarse. Entonces, pues Dios contesta las oraciones, ¿no?, a su debido tiempo, y justamente eso pues, nos da una esperanza, saber que hay alguien que escucha nuestras oraciones, alguien que tarde o temprano las va a contestar. Y bueno, hoy justamente continuamos con nuestra serie Esperanza Viva, tu pasado, presente y futuro en Cristo. Y de esto vamos a hablar, de la esperanza que tenemos de vivir en Cristo Jesús. Y hoy vamos a recordar muy rápido lo que vimos la semana pasada. Antepasada, vimos un tema que se llamó firmes en lo que ya somos, Y decíamos que nuestra esperanza sobre esta tierra, sobre este mundo, se basa en lo que ya somos en Cristo. Esta esperanza que tenemos se basa en lo que ya somos en Cristo, porque entendemos que sin Cristo, sin su amor, sin su sacrificio en esa cruz y sin el arrepentimiento de esa mala manera de vivir que teníamos en nuestro pasado, nuestra vida, nuestra alma, estaría destinada no solamente al fracaso espiritual aquí en la tierra, sino que también estaría destinada a una condenación eterna, separados de Dios. Y aunque hoy tal vez no podemos discernir esta idea, y si alguien te dice es que si no has aceptado y si no te has rendido a Cristo, vas a vivir una vida separada, eterna, sin Cristo, como no lo hemos vivido, no lo podemos entender, a veces le tomamos muy poco interés. Pero imagina, dicen algunos teólogos que el vivir una vida separada sin Cristo es como vivir en angustia totalmente todos los días. Imagínate ese momento de angustia tal vez más fuerte que has tenido, de miedo, de dolor, de sufrimiento. Imagínate eso, vivirlo todos los días de tu vida. Dicen que es como un calor intenso que sientes que te quema, que te consume y no lo puedes apagar. Esto es vivir sin Cristo. De tal forma, mis hermanos, que cuando tú rindes tu vida a Cristo, tu alma, tu intelecto, emociones y voluntad, cuando le has entregado tu vida a Cristo y lo has convertido en tu Señor y Salvador, eso también es importante. Muchos ven a Jesús como su Salvador, pero no lo ven como su Señor. Y eso es una gran diferencia. Entonces, cuando tú ves al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, todo cambia, todo cambia. Cuando tú le entregas tu vida a Él y Él se ha convertido en tu Señor, tú puedes estar seguro que tu alma va a descansar, que ya no vas a estar viviendo en tus propias fuerzas,
que ya no vas a vivir en tus propias fuerzas, sino en la nueva criatura que ahora eres en Cristo. Hoy ya no vives esclavizado del pecado, eres libre de tu pasado, de ese pecado en el que eras esclavizado, y eres libre de alguna manera de las consecuencias de ese pecado. Y mira, y aunque aún hoy todavía seguimos cosechando algunos frutos de ese pecado, no es lo mismo cuando estamos con Cristo, porque en Él tenemos el consuelo, tenemos la paz y la tranquilidad de que Él está trabajando. Así que, pero ¿cómo veríamos esto en la práctica? Hoy tus decisiones de vida cuando estamos en Cristo, ya no las tomas conforme a tus criterios, conforme a tu pensamiento, sino que hoy lo tomas, vas a la Biblia y le preguntas, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso, en esta situación? ¿Cómo debo actuar? Hoy tus decisiones, tu vida presente, parten de tu nueva naturaleza, de lo que hoy eres en Cristo Jesús. Él a través de su palabra te dirige. Y veíamos la semana antepasada en esta palabra consumado es. Hoy descansa tu vida, tu alma, en esta palabra consumado es tetelestai. Lo que hizo Jesús en la cruz, cuando murió antes de entregar su vida y dijo, tetelestai, consumado es, todo está consumado. Hoy tu vida, tu alma debe descansar en eso, en que todo está consumado. Los problemas de este mundo, decíamos también que no son comparables con la gloria venidera, según decía Pablo a los romanos. Hoy tu alma, tu vida está en las manos del Señor. Él está a través de su Espíritu Santo en control de tu vida, si es que así se lo permites. Porque el Señor es un caballero, ¿no? Y lo hemos dicho. El Señor no te obliga a nada. Él con su amor quiere ayudarte a dirigir tu vida, pero tú se lo tienes que permitir. Así que, familia, hoy la predicación de hoy se llama Sostenidos en el proceso. Sostenidos en el proceso. ¿Por qué sostenidos en el proceso? Sin duda podemos hablar hoy aquí de que tienes una nueva posición en Cristo, que has sido salvado, perdonado, justificado, rescatado, que hoy no te tienes que preocupar por tu futuro, porque consumado es, todo ya lo hizo el Señor. Tú puedes estar seguro en dónde vas a estar después de la muerte. Y podemos hablar todo esto, pero sin duda en nuestra debilidad como seres humanos, seguimos sufriendo. Y a veces nos seguimos afligiendo. Pero ¿sabes? El Señor lo sabía y lo sabe. Y es por eso que Él decidió sostenerte en el proceso, que es la predicación de hoy. Vamos ahí al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo del 3 al 6. Es una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Y vamos a ponernos de pie para poder leer la palabra de Dios. Filipenses 1, versículo del 3 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con todos vosotros por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Señor, hoy te pedimos en esta serie, Señor, que estamos estudiando, Esperanza Viva, que hoy puedas animarnos, Señor, con tu palabra, que hoy puedas llenar nuestro corazón de esa esperanza viva que tenemos en ti, que nuestra esperanza no está puesta en un madero donde el cuerpo está ahí colgado. Nuestra esperanza está puesta en ese sacrificio en la cruz donde tú ya no estás, porque tú resucitaste, Señor. Hoy nuestra esperanza de vida en esta tierra
está puesta en lo que tú ya hiciste en un pasado, en lo que estás haciendo en este presente, pero también lo que ya hiciste en un futuro, Señor. Gracias, Padre, te pido que hoy hables a nuestro corazón, al corazón de cada uno de mis hermanos. Prepara ese corazón, prepara esa tierra para que tu palabra, esta semilla, pueda caer en buena tierra y pueda dar frutos, Señor. Gracias por tu amor, tu consuelo y por la esperanza viva que tenemos en ti. Gracias por sostenernos en el proceso. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Pues vamos a sentarnos. El apóstol Pablo, un hombre de una fe inquebrantable, sabía lo necesario que era que como hijos de Dios, como discípulos del Señor, fuéramos sostenidos en el proceso. Pablo, siendo quien era, él lo sabía. Él lo sabía, y es por eso que cuando escribe esta carta a los filipenses, en el versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pablo sostenía a esta iglesia de Filipo, a estos hermanos, con sus oraciones. Era una iglesia que él había fundado y oraba, al menos lo que vemos aquí en específico, por cada persona que tuviera comunión con el Evangelio. ¿Qué quiere decir con el Evangelio? Que tuviera comunión con esa vida en Cristo, porque Cristo es el Evangelio. El Evangelio no es solamente ir y compartir el Evangelio, decir 2 o 3 versículos, no. El Evangelio es vivir una vida nueva cada día, es vivir las buenas nuevas de Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces Pablo sabía lo necesario que era sostener a una iglesia, sostener a cada uno de los hermanos en medio de sus sufrimientos, en medio de sus aflicciones, en medio de su dolor. Y Pablo usa justamente estas palabras. Ahí adelante dice, Pablo dice que rogaba por ellos con gozo desde el primer día hasta ahora, hasta el momento en que estaba escribiendo esa carta. Pablo sabía que había un proceso, por eso dice desde el primer día hasta ahora. Pablo está hablando de este proceso que comienza desde el momento en que tú te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Estamos viviendo en un proceso, mis hermanos. Y dice Pablo en el versículo 6 que estaba persuadido, convencido, quiere decir. Dice, estoy persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros, o sea, en ustedes, les dice, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entendiendo esto, y lo que Pablo nos dice aquí, le dice a esta iglesia, es que tú y yo estamos en un proceso, y que durante este proceso vamos a ser sostenidos, perfeccionados. Así que a partir de esta base vamos a entrar a la predicación. Vamos a ver 4 puntos. Si estás anotando, el primero es: Dios no ha terminado contigo, o Dios no ha terminado con nosotros. El segundo punto que vamos a ver: esperanza en medio del quebranto. Tercero, el sufrimiento produce un peso de gloria. Y el cuarto, la garantía en la adopción. Así que el primer punto nos dice, Dios no ha terminado con nosotros. La obra comenzó y Él la perfeccionará. Mira, esto tiene que ver con una iniciativa divina. ¿Qué quiere decir? El que tú hoy estés aquí no quiere decir que fue por ti. No quiere decir porque, híjole, soy tan bueno que entonces yo empecé a buscar del Señor. No, precisamente porque éramos tan malos, el Señor nos buscó y nos rescató y nos trajo aquí. Entonces, hay una iniciativa divina y esa obra, esa buena obra la comenzó el Señor. Pablo dice que Dios inició con esta iniciativa. No se trató de un esfuerzo humano, no se trató de tu decisión, de mi decisión, sino del poder de transformación de la gracia y misericordia de Dios que tiene para ti. Dios estaba ahí en ese momento cuando tú estabas viviendo y sufriendo aflicciones. Cuando tú ya no podías más y decías,
Señor, necesito de ti. Pero Él fue el que puso ese pensamiento en tu ser, en tu corazón, para que lo pudieras buscar. Y sabes, esta obra de transformación requiere un conocimiento pleno de cada uno de nosotros, porque el único que pudo estar en tu pasado, en tu presente y tu futuro es Cristo Jesús. Entonces, Dios inició y Él tuvo la iniciativa de comenzar esta buena obra en ti porque Él te conocía. Por eso qué bueno que Él fue quien la inició, no fuimos nosotros. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Tú puedes pensar de ti que pues no eras tan malo, ¿no? Pues yo no robo, yo no mato, yo trato de hacer bien a las personas, ¿qué puedo necesitar? Pero el Señor que nos conoce, Él sabe que nosotros necesitábamos iniciar con este proceso. Vamos allá al Salmo 139, 1-3. El salmista, Salmo 139, del 1 al 3, David sabía que el Señor conocía su vida. Dice el Salmo 139, 1-3. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar, mi caminar y mi reposo. Y todos mis caminos, ¿qué dice? Te son conocidos. Ese Dios que te conoció antes de que fueras formado en el vientre de tu madre y que te santificó cuando naciste, según dice Jeremías 1:5, es el mismo Dios que te tomó como aquel alfarero que toma el barro sin forma, seco, y que lo pone en una rueda. Y piensa en tu vida. El Señor nos tomó del polvo de la tierra. Y aún viviendo en esta vida, éramos como ese barro que no tenía una forma, una figura, y estábamos secos, vacíos, deshidratados. Pero el Señor nos tomó como alfarero y nos tomó para darnos forma, para empezar a perfeccionar nuestra vida. Dicen por ahí que solo quien enciende el fuego puede sostener la llama. Solamente el que enciende el fuego puede sostener la llama. Nuestra esperanza viva está en entender que el Señor fue el que nos tomó, que el Señor fue el que empezó la buena obra en tu vida y en mi vida. Cuando tú crees y entiendes esto, vas a dejar de luchar con tus propias fuerzas. Cuando entiendes a quién le perteneces. Porque es ahí cuando justamente dices, Señor, aquí está mi vida. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. No lo pude hacer en mi caso, 33 años. No pude hacerlo. Tuve que rendirme delante del Señor y decirle, Señor, tómame. Ya no quiero estar viviendo con mis propias opiniones, con mi propio discernimiento. Todo lo que hago me sale mal. El Señor me tomó como ese barro y me llevó a su rueda y entonces empezó a trabajar en mi vida. El alfarero es aquel hombre que sostiene su creación con sus manos. Piensa en el alfarero. Él cuando toma ese barro, primero lo humedece, le empieza a dar vida con el agua, y entonces empieza a hacer esta forma, la sube a ese lugar de trabajo, donde va a empezar a trabajar con él. Y ese alfarero no va a soltar su creación, lo que él va a hacer, hasta que termine la obra. Tú no ves que el alfarero tenga el barro ahí, que le esté dando vueltas a la rueda y tenga las manos en la cintura. Él en todo momento, mientras está trabajando, está tomando su creación. Él la sostiene. Él sostiene el barro durante todo el proceso.
Así estamos tú y yo, familia. Podemos confiar que Él está en control de tu vida, que Él no te va a soltar hasta que termine la obra, el diseño que ha planificado para ti. Dice ahí también el versículo, dice que Él la perfeccionará. Esto nos habla de una progresión constante. No es un proceso que termina ahorita, se olvida unos años y después vuelve a tomar el barro para seguir trabajándolo. No, es una progresión constante, todo el tiempo. Esta palabra perfeccionar denota una idea de completar, de terminar, de finalizar. Nos habla de un proceso de santificación continuo hasta que Él termine su obra. Mira, acompáñame ahí a 2 Corintios 3:18. Pablo le habla a los Corintios, 2 Corintios 3:18. 3:18. Y justamente fíjate lo que va a decir Pablo. Dice, por tanto, nosotros, y dice que todos, o sea, no hay excepción. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice que nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué sería que estés mirando con cara descubierta la gloria del Señor? Eso quiere decir que debes procurar estar en su presencia, sin máscaras, a cara descubierta, yendo a su presencia ante Él y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame. Señor, necesito de ti. No tengo ninguna máscara. Al mundo, a los amigos, a mi familia, puedo ir con esa máscara y fingir que todo está bien, pero ante ti estoy a cara descubierta, Señor. Tú me puedes ver mis defectos, puedes ver mi pecado. Ante ti no puedo ocultar nada. Y dice que tú te presentas a Él ante su gloria. Y entonces dice que cuando tú haces eso, eres transformado de gloria en gloria, de paso a paso, de victoria a victoria. Y eres conformado a la imagen de Él como por el Espíritu del Señor. Entonces, amigos, aunque enfrentamos caídas y luchas internas, Dios no abandona su obra. El Espíritu Santo está trabajando constantemente en tu vida. Eso es algo que debemos de tener bien claros. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. Y ese propósito es conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Y yo sé que cuando escuchas esto puedes decir, pero espérame, conformarme a la imagen de Cristo Jesús, oye, eso es algo muy difícil y muy complicado, ¿no? ¿Cómo voy a ser como el Señor? Pero decía Pablo que te va transformando de gloria en gloria, paso a paso, de victoria en victoria. Entonces, es una promesa de transformación, no es un estancamiento, porque podría decir, bueno, de gloria en gloria, pues ¿cuándo va a terminar? De victoria en victoria. No es un estancamiento, es un proceso de transformación. Aunque aún en nuestras debilidades, aún cuando pareciera que el Señor no va a poder con eso, con lo que estamos luchando y batallando, el Señor lo va a hacer. ¿Sabes lo único que necesita de nosotros? Que precisamente nos presentemos a Él con cara descubierta, veamos su rostro y entonces Él nos empiece a transformar. ¿Recuerdas cuando Moisés subió al Sinaí? Estuvo en la presencia del Señor por 40 días, 40 noches. Cuando Él bajó, ¿cómo tenía su rostro? Reflejaba la gloria del Señor. Dice que era una luz que incluso no se podía ver, tan es así que Él se cubrió el rostro. Y tú podrías decir, bueno, sí, Luis, pero eso ¿cómo sería hoy? ¿Has visto personas, hermanos, que los ves y al ver su rostro ves esa gloria del Señor?
No porque sea muy, muy bonito, muy bonita, no, porque tiene algo que dices, híjole, es que me da una paz, me transmite una paz, me transmite amor, me transmite, wow. Esa es la gloria del Señor reflejada en tu rostro. Entonces, ¿es algo que podemos conseguir cada uno de nosotros? Sí. Pero tenemos que presentarnos delante de Él sin máscaras, a cara descubierta, para que entonces empiece a trabajar en nosotros de gloria en gloria. Piensa en algo. Hoy, ¿de qué estás cansado, cansada? ¿Qué es aquello que no has podido avanzar o terminar completamente? ¿Qué es aquello que no has podido cambiar de tu propia vida, de tu carácter, de tus emociones, de tu manera de pensar? ¿Cuántas veces decimos, es que yo sé que no está bien, pero hoy me cuesta tanto trabajo pensar de otra manera? Cuando llegamos a Cristo estamos llenos de dudas. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Y entonces empezamos a sacar nuestras propias definiciones, ¿no? Pero es que yo creo que eso no está tan mal. Ay, ¿qué tiene de malo? ¿Qué es eso? Y muchas veces, aunque el Señor nos revele en el corazón, no está bien, no te conviene. Decía Pablo, igual a los Corintios, no todo te es lícito, mas no todo te conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas, ¿no? Entonces el Señor justamente va cambiando, va transformando tu manera de pensar. Piensa otra cosa, ¿qué situaciones hay alrededor de tu vida, tal vez no personales, pero qué situaciones tal vez en la vida, en tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, estás viviendo y dices, es que yo no veo cuándo esto vaya a terminar? Yo no sé de verdad cuándo es que el Señor va a transformar ese carácter, ¿no? De mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Yo no sé cuándo va a ser su obra, creo que eso es imposible, ¿no? Y sé que nos encontramos con personas y decimos, nah, no va a llegar al Señor, está perdido, está perdida, ¿no? Pero no, el Señor tiene una promesa, el Señor es paciente, tú tienes que ser paciente. Y aunque tú no puedes hacer mucho en la vida de la otra persona, porque tú no lo vas a cambiar, no la vas a cambiar, no los vas a cambiar, si hay algo maravilloso y grande que puedes hacer por ellos, orar. Orar. Bueno, y algo más, predicarles el Evangelio con tu testimonio, porque sabemos que muchas veces a la familia, a conocidos, le has hablado de la palabra del Evangelio del Señor y te han cerrado las puertas. Y dices, ya me dijo que no lo moleste, que no la moleste, ya. Ok, aún tienes una herramienta y creo que es la más poderosa. Vivir la Biblia con tu persona y ser esa Biblia andante, caminante. Entonces, es algo que no van a poder evitar, que les prediques el Evangelio con tu testimonio, que vean a Cristo reflejado en ti. ¿Qué te podrán decir ahí? Ah, ya no seas tan bueno. Ah, ya no seas tan santo, ¿no? El Señor te puede utilizar aún en eso, ¿no? Sé paciente, sé como ese alfarero que empieza con esa pieza de barro, empieza a transformarlo poco a poco. Y cuando se va secando, le pone agua otra vez y sigue moldeando a ese barro a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, entendiendo que estamos en un proceso que a nosotros, como el alfarero nos sostiene nuestro Dios, ahora vamos a hablar del tiempo, ¿no? Cuando dice ahí en nuestro pasaje que esta obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, nos habla que hay una fecha de caducidad. No desesperes, va a llegar el momento. Ahora, no quiere decir que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familiar o tú mismo vayas a cambiar hasta que venga el Señor, va a decir, o sea, que vayas a lograr esos pequeños cambios, porque entonces eso te traería frustración. Pero por eso justamente leíamos, ¿no? Que Él nos va perfeccionando de gloria en gloria. Puedes tener victorias,
poco a poco. Pero la obra completa será hasta que venga el Señor en su gloria, hasta el día del Señor Jesucristo. Mira, ahí en Romanos 8:30, acompáñame. Esto nos tiene que dar esta esperanza viva de la que estamos hablando. Porque esta esperanza viva realmente no es un cuento de hadas, no es una leyenda, no es religión, no. La esperanza viva de nosotros nace desde el pasado, es más, nace desde la eternidad. Fíjate lo que dice Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Puedes ver el proceso aquí? ¿Puedes ver cómo te va sosteniendo el Señor en el proceso a través de su Espíritu Santo, a través de Cristo en ti? Dice, a los que predestinó, es decir, una fecha en la eternidad, que sería un error decirlo así porque no hay una fecha en la eternidad, pero en algún momento en la eternidad, dice que el Señor te predestinó, es decir, te fijó un destino. Te fijó un destino. Y dice que a esos que predestinó, dice, a estos también llamó. ¿Cuándo te llamó a ti el Señor? ¿En qué momento te llamó a sus pies? En ese momento el Señor te llamó. Pero dice que a los que llamó, a estos también justificó. Y esto de justificar quiere decir, no quiere decir que justificó tus pecados, porque yo lo entendí así. Bueno, al final pues el Señor sabe que yo peco porque cómo sufrí de chiquito. No, es que yo viví unas cosas, no hombre, y es por eso que peco. Yo creo que el Señor me entiende y me justifica por eso, ¿no? Como cuando justificamos nuestras faltas y pecados. Ay, bueno, sí lo hice, pero fue por esto, por el otro, porque tú me hiciste y me dijiste, ¿no? No es esa justificación. Dice que nos justificó, esto quiere decir nos justificó en Cristo. La justicia de Cristo, de aquel que no cometió pecado y que fue a la cruz a morir por ti y por mí. Esa justicia de Él fue imputada a ti, fue puesta. Es decir, nosotros no dejamos de ser pecadores en nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero por Cristo que habita en nosotros, ahora en Cristo hemos dejado de pecar, cuando vivimos en Cristo. Es por eso que es necesario que siempre mantengamos a nuestra carne en el piso, ahí pisándole el cuello. No te levantas, Luis, no te vas a levantar, porque yo sé que si te levantas me vas a arruinar la vida. El Luis pecador sigue habitando aquí, pero por la gracia de Dios, ahora hay una nueva criatura, que es Cristo en mí. Entonces, a quien tengo que dejar vivir es a Cristo en mí. El que vive no es Luis, es Cristo. Y decía por ahí, no me acuerdo si era Charles Spurgeon, pero decían que todas las cosas feas, horribles y malas de mí que veas, soy yo. Y toda la bondad, todo lo hermoso, todo lo santo, todo lo puro, todo lo bello que puedas ver en mí, es Cristo. No soy yo. Entonces, cuando dice justamente esto, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, nos sigue hablando de este proceso. Y dice que una vez justificados, vamos a ser glorificados también. ¿Y qué es esto de la glorificación? Lo hemos hablado. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, en ese momento, el Señor ya salvó tu espíritu. Tú te puedes morir al día siguiente de que aceptaste a Cristo en tu corazón y te vas al cielo, porque Él ya salvó tu espíritu. Acuérdate que somos espíritu, alma y cuerpo. Pero bueno, aceptaste al Señor y dices, Luis, es que no puedo, sigo pecando, sigo siendo necio, sigo siendo esto, no puedo. Bueno, el Señor te está salvando en el proceso. Salvó tu espíritu en el pasado cuando lo aceptaste, pero en este proceso el Señor te está salvando continuamente. ¿De qué?
de la esclavitud del pecado, que ya no seas esclavo del pecado. ¿Sigues pecando? Sí, seguimos pecando. Ya no como antes, ya no como antes, pero aún hay pecado. Pero el Señor nos está ayudando y sosteniendo en el proceso para que ya no seamos esclavizados en el pecado. ¿Pecaremos? Sí, por accidente. O pecaremos, porque esa es una realidad, no sé si tú llegaste a escuchar eso, ¿no? No, es que los cristianos pecamos por accidente. Algunas veces, pero hay otras veces que pecamos queriendo pecar. Cuando entendí esto dije, sí, es cierto. Muchas veces no son por accidente. ¿Cuántas veces dices, ay, es que no, eso no. Ay, no, es que eso no lo tengo que hacer. Ay, no, ya lo hice. El Espíritu muchas veces te advierte y el Espíritu te redarguye y te dice, no, Luis, eso no está bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás escuchando? Y nos dejamos ir y pecamos. Pero bueno, dice 1 Juan 1:9, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay esperanza en el proceso. Hay esperanza. Dios va a terminar esa obra. Mira, creo que no podríamos hablar de este tema de ser sostenidos en el proceso si no hablamos de un pasaje muy conocido. Un pasaje que nos llena de esperanza a cada uno de nosotros, porque no solamente podemos ver a Cristo Jesús, a nuestro Señor, como ese alfarero, sino también lo podemos ver como un hermoso y maravilloso pastor. Vamos al Salmo 23. Este salmo refleja la suficiencia divina que hay en ese pastor de pastores. Ese pastor que nos sostiene en el proceso y nos sostiene mostrándonos la suficiencia de su amor, la suficiencia de su palabra, la suficiencia de su vida en nosotros. Salmo 23. Y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Cómo es que el Señor nos muestra en su figura de pastor, en su oficio de pastor, su suficiencia? ¿Cómo nos puede mostrar en este pasaje que Él nos está sosteniendo en el proceso? Fíjate, es muy interesante, versículo 1. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nuestro gran pastor nos sostiene con su provisión, nada me faltará. Versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor, como nuestro pastor, nos sostiene en el descanso de nuestra alma. Él es el único que puede traer descanso a tu alma. No hay otra cosa, no hay ideologías, no hay nada, solamente Él. Versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dice, me guiará por sendas de justicia. El Señor, como nuestro pastor, nos sostiene dando dirección a nuestra vida. Él es el que dirige tus pasos y tú se lo permites. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nos sostiene dándonos protección. Él te protege. Aún andando en este valle de sombras de muerte, ¿que cuál es? Aquí en la tierra, en medio de lobos rapaces, en medio de las tribulaciones, Él nos da protección. Versículo 5, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
El Señor, como nuestro pastor, nos sostiene, exaltándonos sobre nuestros enemigos y nos unge dándonos sanidad de nuestra alma. En presencia de mis angustiadores aderezas mesas. Aquellos que tal vez en algún momento se burlaban de ti, aquellos que tal vez te querían hacer pecar, el Señor, a través de una vida transformada, adereza mesas delante de ti en presencia de ellos. Y entonces dicen, ¿ya cambió? ¡Wow! Hoy lo veo, la veo diferente. Ya no es aquel hombre, aquella mujer, aquel chico, aquella chica. Y dice que unge su cabeza con aceite. El Señor nos da sanidad a nuestra alma. Tú sabes que esto cuando decía David, él tenía esta idea muy clara en su cabeza, porque él era un pastor, el rey David, cuando era jovencito, era un pastor de ovejas. Y dicen que este aceite, no es que fuera una unción mágica, sino él ponía ese aceite en la cabeza y justamente en el cuerpo, pero sobre todo en la cabeza de las ovejas. ¿Por qué? Porque se les metían insectos y entonces era algo muy molesto y se podía meter dentro de la carne de las ovejas y los podría hasta matar. Entonces este aceite que ponía David sobre las ovejas era para sanarlas. De ahí viene esta idea de ungir con aceite para sanidad. Entonces el Señor nos sostiene, nos exalta sobre nuestros enemigos y nos unge dándonos sanidad, pero de nuestra alma. Versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, dice, todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El pastor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos sostiene eternamente. Y esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza, familia. Tenemos que vivirla y vivir conforme a esa esperanza. Mira, no sé cómo lo vivas tú, pero yo me aflijo mucho, de verdad. Y te lo digo con vergüenza. A mí me gustaría ser como esas personas que tal vez has conocido, que muchas veces están en medio de un problema y tienen una buena actitud. Y te dicen, Dios proveerá, no pasa nada. Y tú, ¿no estás viendo lo que te está pasando? ¿Cómo puede tener esa actitud? No, Dios proveerá, no pasa nada. Ay, no pasa, el Señor lo va a arreglar. Ay, total. Personas que a veces pierden mucho dinero en negocios y cosas así. Es increíble, ¿no? Y dicen, el dinero va y viene. Y dices, oye, perdiste, no sé, cantidades grandes. Y se atreven a decir, el dinero va y viene. Cuando a mí se me pierden 20 pesos y estoy todo el día, se me perdieron 20 pesos, pero de 20 pesos. De verdad, nos afligimos por 20, 50 pesos. Y esas personas te hablan así, dices, wow, yo quiero eso. ¿Sabes por qué no somos así? Porque hay una falta de fe. Porque nuestros ojos están puestos en la tierra, en el mundo terrenal, y no están puestos ahí arriba, en la gloria de Dios, en lo que vendrá, en lo que ya somos en Cristo, en lo que ya no estamos sufriendo de lo que éramos en el pasado. Entonces tenemos una perspectiva equivocada de lo que es ser cristiano, creyente. Entonces, familia, el Señor nos va a sostener en todo proceso. No estás solo, no estás sola. El Señor no nos dejará incompletos. Y esa es nuestra esperanza viva, porque está puesta en el Señor que está vivo. Por eso tenemos esta esperanza viva. El Señor terminará el proceso en ti y en mí. No te desanimes. Mira, y decíamos hace rato que no es fácil seguir la voluntad de Dios en nuestra vida. Decíamos que este proceso es difícil y complicado, pero sabes, el Señor es tan bueno que proveyó medios de gracia para tu vida, para poderte sostener en este proceso. Y un medio de gracia que a nadie de nosotros nos gusta, ¿sabes cuál es? El quebranto. Quebrantarte. Tomando esta idea del alfarero, justamente alguna vez veía un reportaje, cuando el alfarero empieza a hacer esta
esta figura, si algo no le gusta, hubo un detalle que no le guste, ¿sabes qué hace? Quiebra ese lodo, lo rompe, lo deshace y lo vuelve a empezar. El quebranto no nos gusta, porque hay dolor, porque nos hace sufrir. Pero ¿sabes qué es la mejor manera para que el Señor termine esa hermosa pieza que quiere hacer con tu vida? Esperanza en medio del quebranto. El sufrimiento no es estéril. El sufrimiento produce gloria, transforma vidas. Porque mira, yo conozco muchos cristianos, y seguramente tú también, ¿no? Las vidas que realmente yo he visto transformadas, esas vidas que dices, wow, esas vidas transformadas, ¿sabes de dónde vienen? De vidas quebrantadas. Y tú escuchas los testimonios y dices, ¿no es posible? ¿Todo eso vivió esta persona, ese hombre, esa mujer, esos niños? Sí. Vidas así fuertes, horribles. Pero, ¿sabes? Son las vidas que más exaltan la gloria de Dios. Por lo contrario, tristemente, y no quiero decir que sea la regla, muchas veces vemos personas que tal vez pueden decir, híjole, ¿sabes qué? Pues yo viví una vida desde chiquito, es más, era cristiano de cuna. El cristiano de cuna no existe, ¿eh? Porque dicen por ahí que el Señor no tiene nietos, ¿no? O sea, cada quien lleva su proceso. Porque tus papás hayan sido cristianos, no quiere decir que tú eres cristiano. Entonces, eso no existe el cristiano de cuna. Pero he visto esos hermanos a lo largo de estos 18 años en Cristo, que ves sus vidas y a lo mejor llegaron a Cristo desde pequeños. Pero sabes, y a veces ves su vida y ¿sabes qué pasó? Que ellos aprendieron a tener una religión. Nada más. Ahora, no quiero decir que no sean salvos, no quiero decir que no quiero decir que su vida en santidad no sirva, y lo decía el pastor Paco la semana pasada, ¿no? Pero es una realidad. Cuando el Señor te levanta de la tierra, del fango, del lodo, ¿cómo es que brillaría más una copa? Aquella copa que tú la viste llena de lodo, sucia y todo, cuando la comparas y ahora la ves brillante, limpia y purificada, ¡wow! ¿No? Ahora, eso no quiere decir, y gloria a Dios, que tú llevaste una vida en la juventud que a lo mejor no estuvo llena de tierra, de lodo, de tan feo como aquel. No quiere decir que no sea una vida santa, y no quiere decir que el Señor no te puede utilizar. Gloria a Dios. Pero lo que sí es una realidad que no se puede negar, que tristemente esas personas que llevaron una peor vida es donde se refleja más la gloria de Dios. Y esto viene en la palabra. A lo vil y a lo menospreciado vino el Señor. Entonces, el quebranto no es estéril, produce gloria, y esa gloria se la damos al Señor. El sufrimiento del creyente, lejos de ser inútil, es como un crisol, aquel recipiente que se emplea comúnmente en los laboratorios de fundición. Un crisol es como una ollita donde se pone el metal caliente, y entonces ese crisol sirve para purificar y transformar los metales, para transformar y purificar piedras preciosas. Entonces, el quebranto en la vida, en nuestra vida, es como un crisol. Aquel lugar donde el Señor te va a purificar, va a quebrantar tu corazón, va a hacer su trabajo. Y entonces podemos ver ahora a Dios sosteniéndote en el proceso como un alquimista, como un fundidor. Tiene que quitar esa escoria de la vida, ¿no? Otra vez, soldando aquí con Javi, me dejó ahí darme las 3 soldando, ¿no? Entonces empecé a soldar y le dije, espérame, deja de ver mis cacahuates, porque le dicen así cuando soldas todo feo, ¿no?
Y agarré y entonces ahí con el martillo, le empecé a quitar la costrita que se hace en la soldadura y no, pues todo feo, ahí con hoyos y no, pues no, se descubrió mi mal trabajo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El Señor te necesita llevar a ese fuego intenso para quitarte todas las impurezas. Una pepita de oro, muchas veces no la encuentras así, está llena de escoria, de piedra. La tienes que limpiar y purificar en el horno de fuego. Entonces, familia, el quebranto no elimina tu esperanza, sino que aviva la esperanza por medio del fuego en la obra terminada. Entonces, el quebranto no va a eliminar tu esperanza, sino va a avivar el trabajo terminado que el Señor va a hacer. Así que, hermanos, no te resistas al quebranto, déjate quebrantar por el Señor. Sí, Luis, pero duele, sí, va a doler, pero tenemos que ser quebrantados para que entonces brille Cristo Jesús en nosotros. Debemos dejarnos quebrantar. Vamos a Proverbios 17:3. Justamente el proverbista hablando del crisol. Proverbios 17:3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Es decir, sí o sí necesitamos del crisol, necesitamos del fuego, porque es ahí donde el Señor va a probar los corazones. Dicen por ahí que fe no probada es una fe, ya se me olvidó, reprobada. Una fe reprobada. Sí, una fe que no es probada, pues es una fe incierta, decía igual nuestro querido amigo el pastor Paco. Es una fe incierta. Entonces tenemos que ser probados. Es un hecho. Ok, la esperanza que tú y yo tenemos en Cristo Jesús para seguir viviendo en esta tierra no la va a eliminar el dolor, decíamos, sino la va a transformar. El rostro del Señor se tiene que ver a través de ti. Y justamente es eso. Cuando dicen que los alquimistas o los fundidores, que hacían espadas, y que esas espadas, cuando tenían el temple correcto, las ponían en el fuego, y cuando se daban cuenta que ya ese pedazo de metal estaba listo, es cuando el fundidor podía ver su rostro en ese metal. Decía, está perfecto. Es lo mismo. Nosotros tenemos que ser quebrantados con el calor del fuego del Espíritu Santo, de las pruebas, y entonces el Señor como fundidor, cuando ya hayas pasado esa prueba, Él tiene que ver en ti su rostro. Y qué hermoso esta imagen, porque imagínate que tú seas ese espejo. Entonces la gente allá afuera, cuando te vea que estás siendo transformado de gloria en gloria, lo que va a ver en ti no es tu rostro, sino va a ser el reflejo de Dios. Va a ser, wow, qué hermoso. Yo quiero eso que tú tienes. Yo lo quiero. ¿Te das cuenta? Punto 3 y último. El sufrimiento produce un peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un peso de gloria. Vamos a 2 Corintios 4, 16 al 17. Ya estamos terminando. 2 Corintios 4, 16 al 17. Pablo dice: por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo contrapone aquí dos realidades: el sufrimiento y la gloria venidera. El sufrimiento dice que es una leve y momentánea tribulación, pero la gloria venidera dice que es un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Es decir, el sufrimiento, familia, cuando Dios lo permite en tu vida, no es un accidente. No es que Dios dice, ay, perdón, no te evité este sufrimiento, perdóname, pues ya ni modo, vívetelo. No. El sufrimiento
es un instrumento que Dios utiliza para transformarte, ¿no? Es un peso de gloria. Dios no te manda los sufrimientos. Dios los permite. Uno, porque vivimos en un mundo caído. Por ejemplo, Pablo y los apóstoles que empezaron a vivir en santidad y sirviéndole al Señor. ¿Por qué Dios permitió esos sufrimientos? No es que el Señor se los haya mandado, no, sino que al vivir en un mundo hostil, en un mundo donde desechan la verdad, la santidad, obviamente va a haber consecuencias. Si tú quieres vivir una vida de santidad, allá afuera, en tu trabajo, con tu familia, donde estés, va a haber consecuencias. Te van a juzgar, te van a criticar, te van a decir hipócrita, te van a decir tantas cosas, van a hablar mal de ti. ¿Por qué? Porque quieres vivir en santidad. Pero como las otras personas no lo entienden, dicen, ay, ¿eso qué? Ay, no seas hipócrita, ¿a poco no es esto, no es el otro? Ay, no. Vivimos en un mundo caído y eso lo damos por entendido. Vamos a ver eso, porque no han entendido que hemos llamados a vivir santos. Pero fíjate esta palabra cuando dice que produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Esta palabra produce, te digo que es como un instrumento en las manos de Dios, pero funciona como una herramienta pedagógica, el sufrimiento, formativa y glorificadora. Te voy a decir por qué, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú estás calentando ahí en tu estufa algo, ¿no? Y sin querer pasas tu mano por la olla y te quemas. ¿Qué harías? Cuando sentiste esa quemada, lo que haces de inmediato, pues retiras tu mano, ¿no? ¿Por qué? Fue un dolor y un sufrimiento momentáneo. Pero si Dios no hubiera permitido ese sufrimiento, fíjate, si Dios no te hubiera dado esos pequeños nervios en tus manos, en las yemas de tus dedos, tú dejas ahí la mano y ¿qué va a pasar? Pues se te achicharra. El sufrimiento es un medio de gracia que el Señor te dio para que ante el dolor o ante la situación aún más peligrosa, quites la mano. ¿Lo habías visto así? Entonces, imagínate, si el dolor no viene a tu vida en el momento correcto y exacto, te pierdes en el mundo, te destruyes, sigues tomando malas decisiones. Entonces el sufrimiento es necesario y es un medio de gracia y de amor de Dios para cada uno de nosotros. Que venga el sufrimiento, amén, ¿no? No los veo muy convencidos. Pero el sufrimiento nos evita una destrucción aún mayor. Alguien dijo por ahí, el dolor no es el fin, sino el aviso misericordioso que evita una destrucción aún mayor. Cuarto punto, la garantía de la adopción. Perdón, había dicho que era el último. Vamos rápido. La garantía en la adopción. Romanos 8, 14 y 15. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Este Abba Padre se menciona varias veces en el Nuevo Testamento, pero sobre todo cuando lo menciona Jesús. Este Abba Padre es una expresión que denota una cercanía, una intimidad. Jesús le dice papito a Dios Padre, Abba Padre. Entonces, tú y yo como hijos de Dios, como nuevas criaturas, somos sostenidos en el proceso porque tenemos una garantía con el Espíritu Santo que habita ya en nosotros. Efesios 1:13, ¿qué dice? Hablando de Jesús, dice que nosotros que hemos oído el Evangelio, y el Evangelio de la verdad, el Evangelio de la salvación, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de la redención adquirida.
Cuando ahí en Efesios dice Pablo esto, quiere decir que el Espíritu Santo se nos dio como esa garantía de que el Señor nos va a sostener en el proceso, pero que también va a regresar por nosotros. Entonces, como hijos de Dios, tenemos la garantía de haber sido adoptados, según lo que dice Pablo a los romanos. Somos adoptados como hijos, de tal manera que hoy tú y yo podemos decir, Abba, Padre, Papito, Dios mío. Nos da una cercanía con nuestro Dios. Y vamos ahí a Mateo 7, versículo del 9 al 12. Este pasaje que el Señor Jesús habló en el Sermón del Monte, nos habla de esa cercanía de amor que el Padre tiene para con nosotros y que tú debes sentir, familia. Y podría decir, sí, Luis, pero soy pecador y apenas pequé el viernes pasado o ayer. Es más, hace un ratito que venía, se me atravesó alguien y le recordé el 10 de mayo, ¿no? Bueno, confiésate de inmediato, pide perdón, pero el Señor te quiere restaurar, quiere terminar esa vida en ti y tiene solamente amor para ti, dice Mateo 7, 9, 12. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. La garantía de que seremos sostenidos en el proceso viene de nuestra relación con Dios, de esa relación personal e íntima día a día, no de una religión, no de, sí, es que voy los domingos, sí, es que también voy los miércoles, no, de esa relación personal e íntima que tú tienes con Dios, porque de tal forma por eso le dices papito, ¿no? Cuando tú conociste a tu esposa, a tu esposo, pues a lo mejor le decías por su nombre, ¿no? Carlos, Clara. Pero conforme lo fuiste conociendo y teniendo una relación más íntima, ¿a poco no? A veces la esposa le dice al esposo, papito, ¿no? O el esposo le dice, mamita, mami. Habla de que hay una relación profunda, una relación íntima. Esa es la relación que Dios quiere que tengas con Él. Mientras más relación tenemos con Dios el Padre y la tengas a través de su palabra, no de los ritos, no de la religión, de conocerlo a través de su palabra, mientras más relación tengas con Él, entonces podrás decir Abba, Padre. Por último, Josué 1:8. Josué 1:8 nos dice, este pasaje en el Antiguo Testamento, decía el Señor a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, ¿y qué dice? Y todo te saldrá mal, ¿no? No, y todo te saldrá bien. ¿Quieres vivir una vida ejemplar en esta tierra? ¿Quieres ver a tus hijos fructificar, crecer, hermosos como plantas, como rosas? ¿Qué tienes que hacer? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Familia, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación personal, conociéndola a través de su palabra. Busca sabiduría. La otra vez les decía, lean el libro de Proverbios, un capítulo por día. Tengan ese tiempo, ese devocional. ¿No tienes devocional? ¿No sabes qué es? Pregúntale a mi esposa y te puede conseguir uno. Haz ese devocional diario. La guía del Espíritu Santo en nuestra vida es una evidencia de filiación. Filiación, filio quiere decir hijo, ¿no? Cercanía.
Es una evidencia de filiación, de relación padre e hijo. No somos huérfanos espirituales, sino hijos que caminan en dirección y con un propósito. Hoy tenemos una nueva identidad en Cristo como hijos de Dios. La evidencia de que eres un hijo de Dios se tiene que demostrar con tu relación personal con Dios. Conclusión: el caminar del creyente sobre esta tierra no es un mero juego de azar. A veces pensamos eso, ¿no? Pues a ver si me va bien, pues a ver qué pasa. No, el ser hijo de Dios, adoptado, ser cristiano, no es un mero juego de azar, no es a ver qué pasa, a ver qué dicen los dados. No, cada lágrima, cada lucha, cada momento oscuro en tu vida forma parte de una obra mayor que Dios preparó y está utilizando para transformarte. Él va a ir perfeccionando día a día hasta llegar a su cumplimiento glorioso. Dios no ha terminado con nosotros. Cada jornada difícil es evidencia de que seguimos en un proceso. Quiere decir que el Señor está trabajando algo contigo. No estamos siendo desechados, sino estamos siendo perfeccionados. Porque muchas veces diríamos, oye, pues es que a mí me va mal, una tras otra, tras otra, tras otra. No, pues yo creo que ya me desechó el Señor. No, el Señor te está perfeccionando, ¿no? El sufrimiento, el quebrantamiento no es estéril. En el horno del quebranto, en el crisol, se produce un peso de gloria eterna. Tu dolor tiene un propósito, porque a través de él, Dios tiene un plan perfecto. Para ti como persona, en tu matrimonio, en tu paternidad, con tus hijos, como joven, en tu vida. Para que como hijos no suframos y vivamos lo que nuestros papás sufrieron y vivieron por no conocer del Señor. Por eso cuando veo a los jóvenes en la iglesia o a los niños ahí atrás, imagínate las oportunidades tan increíbles que tienen tus hijos de vivir una vida diferente a la que tú viviste. Y podría decir, ay Luis, pero pues si yo tengo una buena vida, ¿por qué me dices eso? Pues si yo soy feliz, a mí no me preocupa nada, yo tengo un carácter maravilloso, increíble. Pregúntale a mi esposa, no a mi esposo, ¿no? Es mentira, nadie es perfecto. Todos necesitamos ser transformados de gloria en gloria. No estamos solos, no estás solo o sola. El Espíritu Santo no solo nos consuela, sino que camina con nosotros y nos recuerda quiénes somos en Cristo y nos asegura con garantía nuestra espera. No te desanimes, familia. Estamos siendo sostenidos en el proceso. Venga lo que venga, estás siendo sostenido en el proceso. Estás caminando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Padre por tu palabra, gracias por el ánimo, Señor, de entender, Padre, que tú tienes un plan perfecto para nosotros. Cuando las circunstancias nos dicen lo contrario, Señor, hoy entendemos, Padre, que aún no has terminado la obra, que estamos en el proceso, Señor. Hoy entendemos, Padre, que es a veces necesario el quebranto, Señor. Es necesario el quebranto para poder ser transformados. Porque en medio del fuego, del quebranto, del crisol, Señor, tú perfeccionas nuestra vida, nuestro ser. Tú nos purificas. Porque quieres que reflejemos a través de nosotros tu rostro, Señor. Quieres que seamos buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenos hermanos en Cristo, buenos familiares. Ese es tu plan, Señor. Tú nos sostienes en el proceso, Señor. Así que aceptamos, Padre, el quebranto con amor, porque sabemos que es tu amor purificándonos. Es tu amor librándonos de algo aún mucho mayor, de algo que puede destruir nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y si hoy tú estás aquí, tal vez no has entendido el Evangelio, no has entendido que este Padre amoroso y eterno te ha buscado desde que estabas en el vientre de tu madre. Hoy habla con Él y dile, Señor, yo te pido perdón, Señor, porque he entendido
que no te conozco, que no tengo una relación contigo, que necesito de ti, Padre. Me arrepiento de esa vida que he tenido alejada de ti, de no conocerte. Perdóname, te entrego mi vida, mi corazón, te entrego mi alma, intelecto, emociones y voluntad. Transfórmame, quebrántame. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios y que viniste a morir por mí, pero que resucitaste al tercer día para que con tu Espíritu Santo yo fuera transformado y que pueda seguir viviendo de gloria en gloria hasta alcanzar la estatura de tu amado Hijo Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Padre, te entrego mi vida, mi alma. Te la entrego a ti como un alfarero, a ti como un alquimista, a ti como ese pastor. Transfórmame y cámbiame. Te lo ruego, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.